Bienvenidos nuevamente a los videotutoriales de Windows Server 2008. En esta ocasión tengo la oportunidad de brindarles una breve introducción acerca del servidor DNS, también conocido como Servicio de Resolución de Nombres. ¿Qué es DNS? DNS, sus siglas en inglés, Domain Name System, sistema de resolución de nombres de dominio. Es un sistema empleado en las redes TCP/IP para nombrar las máquinas y servicios de red y se organiza dentro de una jerarquía de nombres de dominio. Las convenciones de nombres DNS permiten localizar máquinas y servicios utilizando nombres que se pueden recordar y que tienen significado para las personas. Cuando hablamos de esto nos referimos a que DNS nos ayuda en gran medida a recordar direcciones IP o, mejor dicho, nombres de IPs o nombres de sitios web en forma más fácil que recordar una serie de números de cada una de las direcciones de la red. Cuando el usuario introduce un nombre DNS en una aplicación, los servicios DNS convierten o resuelven otro tipo de información asociada con dicho nombre, que es la IP. Como ustedes saben, la IP es un conjunto de números separados por un punto, difíciles de recordar, que por medio de DNS se nos hace más fácil recordar el nombre de esa dirección que recordar el conjunto de números separados por puntos, que son las direcciones IP. Windows Server 2008 introduce diversas mejoras en el servicio de DNS para mejorar su rendimiento. El rol de servidor DNS en Windows Server 2008 cumple con las especificaciones RFCS que definen y normalizan el protocolo DNS y por eso puede funcionar correctamente con la mayoría de las implementaciones existentes de servidor DNS, como las que utilizan el software BIN, que significa Berkeley Internet Name Domain. Windows Server en realidad posee dos funciones fundamentales. Una es la localización de terminales y la otra es convertir direcciones IP a nombres de dominio o nombres de dominio a direcciones IP. Como podemos ver, las funciones más importantes de DN son las siguientes: la resolución de nombres de dominio, convertir direcciones IP a nombres de dominio, convertir, es decir, conjunto de números a nombres de dominio fáciles de recordar. Convertir nombres de dominio, por ejemplo www.google.com, a direcciones IP 168.192.0.1, por ejemplo. Localizar de forma inmediata a un equipo dentro de nuestra red. ¿Cómo localiza un equipo dentro de nuestra red? Más adelante les explicaré la forma en que DNS o por medio de DNS logramos localizar una computadora. Para adelantarles, básicamente lo hacen en forma de capas. Más adelante les mostraré la gráfica de cómo funciona. La resolución de nombres. Como podemos ver en este dibujo, poseemos una terminal o cliente DNS que solicita a un servidor o a varios servidores a la vez una dirección
IP. Como podemos ver, él introduce o el cliente introduce la siguiente dirección: www.wikipedia.org. Le pregunta al servidor qué número de IP es la siguiente, mejor dicho, qué número de IP corresponde a la dirección que está solicitando. Luego, si la tiene almacenada dentro de su base de datos, se la devuelve. En este caso, 145.97.39.195. Sin embargo, si no está almacenada dentro de su base de datos, le solicita ayuda, o mejor dicho, le solicita la dirección IP a los demás servidores fuera de la red. En este caso, el servidor que tenemos en la parte superior no tiene la dirección o no tiene la IP que fue solicitada por el cliente. Luego se direcciona hacia otro servidor que tampoco tiene en su base de datos la dirección IP solicitada, a diferencia del servidor que se encuentra en la parte inferior del lado derecho, que este es el que le brinda la dirección IP solicitada por la terminal o cliente DNS. En este caso, como podemos ver, el número 7, la flecha que indica el número 7, le da la dirección al servidor local y este se la transfiere a la terminal DNS. Así es como funciona el ciclo para resolución de nombres DNS. En este caso, el cliente DNS ingresó en el navegador la dirección que podemos ver y se le devolvió en consecuencia una dirección IP, pero también funciona de la siguiente manera: ingresando una dirección IP para que nos devuelva un nombre de dominio. ¿Cuáles son las ventajas de DNS? Facilita el acceso a los distintos componentes de la red. Nos ayuda a localizar dónde se encuentran los servidores de correo. Nos ayuda a encontrar dónde están los controladores de dominio. Es una base de datos distribuida, ya que aloja una gran cantidad de datos que nos ayuda a la resolución de nombres de dominio. En esta gráfica podemos ver otro ejemplo del funcionamiento del servidor DNS, donde una terminal DNS ingresa en el navegador la siguiente dirección, en este caso miniwate.com. Luego se la transfiere al servidor DNS solicitándole la IP de este. Luego, si esta dirección o esta IP solicitada por el cliente no se encuentra dentro de la base de datos del servidor, se la solicita a otro servidor web y este a su vez se la devuelve al servidor DNS y la despliega por medio de una página web. Domain namespace. ¿Qué significa eso? Básicamente, como les decía anteriormente, básicamente esto es lo que utiliza DNS para localizar una terminal dentro de una red. Básicamente está formado por tres capas o tres escalones, o como les quieran llamar. El primero es el domain raíz o dominio de raíz. Es la fuente de todos los dominios, maneja todos los dominios existentes. Dominio de nivel superior. Aquí se alojan los .com, net, gt o org, que son utilizados por personas o empresas, dependiendo a lo que se dedican. Dominios de segundo nivel son todas las personas que utilizan el nivel anterior según su actividad que realicen. Por ejemplo, el .com o www.google.com, o por ejemplo
gruposega.net. Más adelante les mostraré una gráfica acerca de cómo funciona exactamente estas capas. Como podemos ver, en este punto se encuentra el root domain, básicamente que es donde surge o donde se empiezan a buscar las computadoras requeridas, ¿verdad? Entonces, luego, por ejemplo, queremos localizar dentro de nuestra red esta computadora, lo hacemos por medio de esta dirección, en este caso go. Luego verifica y no la encuentra en ninguna parte. Luego se direcciona hacia .com o hacia Microsoft, que es el otro nivel, el segundo nivel. Luego la encuentra en el departamento de ventas y por consiguiente logra encontrar la computadora que andaba buscando. De esta forma es como funciona básicamente DNS para la localización de alguna terminal dentro de la red. Y de la misma forma, si quiere localizar otras terminales, simplemente se guía desde el nodo principal o root domain, luego se direcciona hacia la siguiente capa, luego hacia la siguiente capa y por último logra localizar la terminal que solicitó o que necesita encontrar. ¿Qué son las jerarquías de DNS? Lo que concibió su creador, Paul, básicamente fue un sistema jerárquico similar a un sistema de archivos de computadora, como les mencioné anteriormente. En esta estructura jerárquica definió niveles, de la misma forma que un sistema de archivos hay directorios. ¿Qué nos referimos a esto? Básicamente a las capas que están relacionadas con los archivos del sistema. De esta forma, los nombres de dominio se construyeron por una secuencia de etiquetas separadas por un punto, empezando en el nivel más profundo hasta llegar al nivel superior. Con esta breve explicación considero que se logra comprender exactamente cómo DNS es utilizado para localizar una terminal dentro de su red. Las etiquetas pueden tener letras, números, guión, pero no puede iniciar ni terminar con guión. Cada etiqueta puede llevar hasta 63 caracteres. El nombre de dominio en total puede tener hasta 255. Cualquier combinación de letras, números y guión medio. Y puede haber hasta 197 niveles siempre y cuando no se rebase el límite de 255 caracteres. ¿Qué es el query? Realmente existen dos tipos de query, el query recursivo y el query iterativo. ¿Cuál es el query recursivo o recursiva? Es una solicitud de resolución de nombres de forma local al servidor local. ¿Qué nos referimos con esto? Como les decía en una gráfica anterior o dibujo anterior, un servidor posee en su interior o en su base de datos direcciones IP. En este caso, si tenemos un servidor local, la terminal o el cliente DNS solicita una dirección o una página web y dentro del servidor local este viene y le envía como resultado la IP de dicha página web, o por lo consiguiente la forma contraria, ingresa una dirección IP y le devuelve un nombre de dominio. El query iterativa es una solicitud de nombre de dominio hacia el servidor local y este a su vez, si no posee dentro de su base de datos la resolución de nombres, se comunica con un servidor fuera de la red local hasta obtener la resolución. Como les decía,
Si dentro de la base de datos del servidor local no encontramos la dirección requerida, este pide ayuda a otros servidores fuera de la red para que este o estos le brinden la dirección IP o nombre de dominio requerido por la terminal DNS. Como podemos ver en esta gráfica, nos habla básicamente acerca de lo que les acabo de explicar, en donde tenemos la terminal DNS, le solicita servidor local de nombres o el servidor DNS local, y si este tiene almacenado dentro de su base de datos la dirección requerida, se la devuelve a la terminal. En caso contrario, cuando dentro de su base de datos no se encuentra la dirección requerida por parte de la terminal, solicita ayuda a los demás servidores fuera de la red, y estos a su vez le brindan la dirección IP o nombre de dominio requerido. De esta forma es como funciona básicamente la resolución de nombres IP o IP a resolución de nombres. ¿Qué son los reenviadores? Permiten indicar las IP de servidor DNS a los cuales reenvían una petición realizada por un cliente. Es parecido a las sugerencias de raíz, pero estos servidores DNS no contienen la zona raíz, sino zonas concretas. Se puede configurar los servidores DNS para enviar todas las consultas recursivas a una lista seleccionada de servidores, conocidos como reenviadores. Servidores utilizados en la lista de reenviadores proporcionan una búsqueda recursiva de cualquier consulta recibida por un servidor DNS, para la que no pueden producir una respuesta basada en sus zonas locales. Durante el proceso de reenvío, un servidor DNS configurado para usar reenviadores, uno o más servidores basados en la lista de reenviadores, se comportarán en esencia como un cliente DNS para sus reenviadores. En pocas palabras, lo que nos habla este texto es lo siguiente: si dentro de una red local poseemos un servidor local y una terminal DNS, este le solicita una petición, o mejor dicho, una dirección IP, o en caso contrario, un nombre de dominio. Y si el servidor local no tiene dentro de su base de datos lo sugerido o lo pedido por el cliente DNS, se auxilia con un servidor externo, de que hace la función de solicitar direcciones IP a otros servidores en la parte de afuera de la red. Luego, media vez conseguido la dirección IP, se la reenvían al servidor fuera de la red, y este a su vez se la devuelve al servidor local para que este se la dé a la terminal DNS. Más adelante veremos en forma gráfica cómo funcionan los servidores reenviadores. Como podemos ver en esta gráfica, en el lado izquierdo poseemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminales de DNS. En la parte de en medio poseemos un servidor local, poseemos un conjunto de direcciones IP que están almacenadas dentro de la base de datos del servidor local. Tenemos un servidor en la parte derecha, servidor que está fuera de la red, y poseemos otro servidor que está fuera de la red. Sin embargo, en este caso, el servidor que tenemos en la parte derecha, sería el reenviador. Entonces, ¿cómo funciona?
Una terminal escribe o solicita una dirección IP a dicho servidor local. Luego este busca dentro de su base de datos la dirección IP sugerida o requerida, y si no la encuentra, se auxilie con un servidor externo o un reenviador. Luego este se encarga de encontrar esa dirección IP fuera de la red. Media vez la encuentra, se la devuelven al reenviador y este a su vez se la devuelve al servidor local para que este se la brinde a la terminal que sugirió la dirección IP. Claro, esto funciona de dos formas, de la iterativa y la que les mencioné anteriormente. Puede ingresar una dirección IP, en este caso 192.168.1.100, o puede ingresar www.google.com. En este caso se cumplen las dos funciones. ¿Qué es el almacenamiento caché? El almacenamiento caché: los servidores DNS almacenan la información que van consiguiendo de otros servidores en una caché. De esta forma, todas aquellas aplicaciones que se lanzan a un servidor de nombres tienen acceso directo a la información almacenada en dicha caché. Más adelante les mostraré básicamente cómo es el funcionamiento caché. Como podemos ver en esta gráfica, poseemos dos clientes DNS. En la parte del medio, un servidor local DNS, y posteriormente poseemos tres servidores en la parte derecha, fuera de la red, y poseemos un cliente A fuera de la red. Entonces, por medio de DNS podemos localizar esta terminal. ¿Cómo es el procedimiento? Ok. Por medio de este cliente, uno solicita una dirección IP al servidor local, y si este no la posee dentro de su base de datos, se auxilia de los demás servidores y esta se la brindan de regreso. Luego esta se la comparte al cliente que la sugirió. Para localizar un cliente fuera de la red, este le envía la dirección al servidor local, este al siguiente, y este al siguiente, hasta que lo encuentran al cliente que andaba buscando. El almacenamiento caché funciona de la siguiente manera: dado o encontrada la dirección de este cliente, la almacena en caché para no, en el momento que sugiera buscar nuevamente a este cliente A, no tenga que pasar por todo el proceso de pedido de IP o pedido hacia los demás servidores para poder localizar al cliente, sino que la almacena en caché, en memoria, para evitar los pasos anteriores. De esta forma funciona el almacenamiento caché. Almacena en su base de datos la dirección del cliente A para nuevamente, cuando la requiera, no necesite solicitarla a los demás servidores. Tipos de zona DNS en Windows realmente son dos: zona principal o primary zone. Es una de las capacidades de lectura y escritura sobre la información. Zona principal. Zona secundaria. Zona es una zona que replica a la zona principal, que solo tiene capacidad de lectura sobre la información. Zona de código auxiliar. Stub Zone. Este tipo de zona solo contiene el registro SOA de inicio de autoridad, Start of Authority, los registros NS, Name Server y A. Host
que apunta a los servidores de nombre. Novedades de Windows Server 2008. El rol de servidor DNS de Windows Server 2008 contiene 4 novedades que mejoran el rendimiento del servidor DNS y le introducen nuevas capacidades. Carga de zona en background. Los servidores DNS que alojan zonas DNS muy grandes y que se guardan dentro del servidor o servicios de dominio del directorio activo ADDS puede responder a la petición de los clientes de forma más rápida porque la información de la zona se efectúa en un proceso de carga en segundo plano. Novedades de Windows Server 2008. Soporte para IPv6, o mejor dicho, soporte para IPv6, IP versión 6 del servicio de servidor DNS, ahora disponible de soporte completo para las direcciones IP más largas de la especificación IPv6, soporte para controladores de dominio de solo lectura, RODC. El rol de servidor DNS dispone de zonas primarias en modo de solo lectura en servidores RODC. Nombres globales únicos. La zona global name permite la resolución de nombres con identificación exclusiva en grandes redes corporativas, donde no se utiliza el servicio WINS. La zona global names es muy útil cuando no resulta viable o práctico el uso de sufijos de nombres DNS para la resolución de nombres de máquina exclusivas o exclusivos en la red. Por mi parte ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.